Entonces, lo primero que vamos a hacer es hablar sobre las generalidades de los gases arteriales, ¿no? Los gases arteriales son igualmente importantes a los, digámoslo así, la placa de tórax, el electrocardiograma, pero cuando uno tiene un paciente agudo, un paciente críticamente enfermo, trabaja en cuidados intensivos o en urgencias, ve que en este tipo de paciente agudo, críticamente enfermo, es muy relevante el estudio de análisis de los gases arteriales. Por esa razón, hay que entender por lo menos, como todo examen, debe tener un orden, entender el orden que tienen los gases arteriales y hablar de las causas que lo pueden alterar, básicamente. Entonces, para la lectura de los gases, en primera instancia es la oxigenación, en segunda instancia se encuentra el equilibrio ácido-base y en tercera instancia se ve la perfusión tisular o el estado mitocondrial, por decirlo de alguna forma. Entonces, siempre que ustedes vayan a interpretar unos gases arteriales y se los pasen en clínica, no corran a ver el pH porque lo último que se ve, primero tiene que mirar es cómo está la oxigenación, tómese su tiempo de cómo está la oxigenación. Segundo, cómo está el equilibrio ácido-base, pero eso tiene un orden, no les recomiendo que se vayan directamente al pH, es lo último que tienen que ver. Y tercero, miren el estado de perfusión, como va a ser el lactato, pero eso lo vamos a tocar punto por punto aparte. La oxigenación, eh, digamos que usted la puede ver por medio de la saturación de oxígeno. ¿Sí se logra ver algo? Sí, señor. Sí, señor. Ok. La saturación de oxígeno, pues para que ustedes alguna vez han usado algún pulso oxímetro o alguna vez lo han visto, pero los gases arteriales también sirven para mirar la saturación de oxígeno. Y básicamente la saturación para el nivel de Bogotá debe ser más del 90%. Varía dependiendo de la edad, varía dependiendo de la altura, pero normalmente superior al 90% en Bogotá. Eh, También se puede ver la presión arterial de oxígeno, que para altura de Bogotá oscila entre 60 a 65 milímetros de mercurio. Yo les recomiendo ver principalmente estos dos parámetros, lo que es la saturación de oxígeno y lo que es la presión arterial de oxígeno, para mirar cómo están los índices de oxigenación. Cuando hay una alteración en la oxigenación se conoce como hipoxemia o baja con saturación de oxígeno o déficit de oxígeno en la hemoglobina, así se conoce. No es lo mismo que usted esté con una saturación de 90 respirando al ambiente a que tenga una saturación de 90 con un ventilador mecánico que le está metiendo presión y le está metiendo oxígeno al 100%. Recuerde que lo que usted adquiere del ambiente, la fracción expirada de oxígeno, es decir, cuántas partes de lo que usted respira tiene oxígeno del ambiente, solamente el 21%. Traduce que el resto tiene otra cosa, el 79% tiene nitrógeno, que es lo que le ponen a las bombitas cuando ustedes van así que salen al parque y se va la bombita, la ven por allá arriba. Ese nitrógeno lo que va a hacer es que el alvéolo se encuentre abierto. Lo mismo a nivel del gas alveolar, pues el nitrógeno es importante porque mantiene el alvéolo abierto. Si no existiera el nitrógeno, pues habrían atelectasias y sería difícil respirar. Tiene una función fisiológica desde el ambiente. La saturación, la fracción inspirada de oxígeno de todo lo que usted mete a su pulmón en este momento, cada vez que mete aire en su respiración natural, es solo 21 partes. ¿Qué sucede? Que cuando un paciente se enferma, pues va a requerir, por la razón que sea, vamos a ver las causas que conducen a hipoxemia, pero por la razón que sea, va a necesitar más oxígeno y si usted está con hipoxemia, lo primero que hace cuando llega a usted a urgencias es ponerle oxígeno.
le van a poder poner oxígeno de bajo flujo, de alto flujo o de alta presión. De bajo flujo, pues vendrían siendo las cánulas nasales. Vamos a ver. ¿Sí se está viendo o no, muchachos? Sí, doctor, sí se está Sí, viendo. profe. Listo. Sí, profe. Entonces, perfecto. Entonces, estas son las cánulas nasales, pues realmente le ofrecen entre 22 a 32% de oxígeno. Esto sí que lo aprendimos en pandemia, ¿no? Con los pacientes que nos llegaban de COVID. Tenían baja concentración de oxígeno, bajo flujo de oxígeno de 32, hasta 3 o 4 litros se puede aportar, aunque pandemia nosotros lo aumentábamos a 5 litros. Si ya usted ve que con esto no alcanza las metas de oxigenación, o sea, no satura 90 o no tiene una presión arterial de oxígeno de 60, pero casi uno siempre se guía por la saturación, de usar un alto flujo. Pues el alto flujo es este, que es tenemos varios dispositivos, el Venturi, ¿cierto? El sistema Venturi que viene por colorcitos y pues ya aumenta la fracción inspirada de oxígeno dependiendo. Eso del color es muy relativo porque es que eso depende de la casa comercial, pero depende. Entonces hay unas que dicen que el celeste tiene 24%, la blanca ya el 28%, la naranja al 31%, y así la van subiendo al 35%, al 40% y al 50%. Es decir, que esa fracción inspirada de oxígeno aumenta a un 50%. A diferencia de la cánula nasal es difícil de predecir. O sea, usted dice que tiene 28 litros a 3 litros, 28%, perdón, a 3 litros, pero a veces sí, a veces no. Cambio con el Venturi es preciso. Si dice 50 a 50 y el mismo Venturi le dice que es 50% siempre y cuando le ponga a 12 litros de flujo el oxígeno. Entonces, hay que tener en cuenta que la misma casa comercial le dice a uno con cuántos litros de oxígeno hay que subir al paciente para lograr X concentración y para eso hay unas tabletas. En pandemia no usábamos Venturis porque por estos huequitos se salía el aire expirado del paciente y nos contaminaba y nos enfermaban personal de salud. Ya hoy día se están volviendo a utilizar paulatinamente los centros de oxígeno. Después de esto ingresan otros dispositivos como son estos que ustedes ven que son las cánulas de alto flujo que también las usamos en pandemia. Estas pueden dar hasta 80%, 90% o 100% de concentración de oxígeno, más oxígeno. Sí, pero ya requiere un aparato como este aparatico. Ustedes ven acá, estos sistemas de alto flujo hay muchos. Este es un conocido, lo usamos también en pandemia, muy sencillo, se conectaba a la luz y escuchaba uno el botón de on y ya eso empezaba a funcionar. Pero también los ventiladores mecánicos más sofisticados que se usan en cuidados intensivos como este, también sirven para suministrar oxígeno a alto flujo. Usted puede manejar ya ahí flujos de 100. Y si aún así no alcanzara, pues usted podría utilizar esto, que ya es la ventilación mecánica no invasiva. Es decir, no invasiva es que no requiere intubación, no requieren por lo tanto dormirlo, ni relajarlo, ni ponerle catéter, ni sonda, ni nada. Sí requiere UCI, pero lo que hacen es con este aparato es una máscara que le ponen allí, en donde esa mascarita puede ser solo a la nariz o solo a esto va conectado al ventilador mecánico y aparte del flujo ya empieza usted a meterle presión para aumentar la presión en la vía respiratoria, pero para eso se requiere conocer el ventilador mecánico, ya es algo más sofisticado. Si el paciente está muy agitado, ansioso, pues sí va a requerir algún grado de sedación leve o analgesia leve, puede ser fentanilo o morfina, generalmente es morfina, generalmente dexmedetomidina. Los pacientes que son elegibles a esto son pacientes que no manejen muchas secreciones, que sean colaboradores, que no estén inestables, que no estén taquicárdicos o hipohipertensos, que no tengan marcada dificultad respiratoria o severa, muy severa, ya severa que no se aguantan. Pueden tener algún grado de dificultad respiratoria moderada, tirando a severa, pero no muy severa. Que no sea neumonía, que no esté infartado,
básicamente la ventilación mecánica no invasiva les va bien para los pacientes que tienen EPOC o para los pacientes que tienen edema pulmonar. Y no intubar a un paciente es muy bueno porque no ingresa, o sea, no requiere una UCI de larga estancia, no requiere central, no se va a infectar por la sonda vesical, ni por el central, ni por el tubo. No va a necesitar medicamentos que le van a atrofiar los músculos, como son los relajantes musculares. Tampoco va a necesitar medicamentos sedantes e hipnóticos del sistema nervioso central por mucho tiempo, porque eso genera delirio en este tipo de pacientes. Y de las poquitas cosas que en cuidado intensivo disminuyó la mortalidad, sí que sí la ventilación mecánica no invasiva, hasta donde se pueda, como les digo, en EPOC y en edema pulmonar está plenamente indicada en pacientes con moderada severa dificultad respiratoria. Pero ya más adelante les voy a poner casos clínicos sobre esto. Y si definitivamente el paciente ya está muy mal, se ve en pésimas condiciones, está muy inestable, está sudoroso, está con frecuencia respiratoria en 50, está ansioso, poco colaborador, alteración del estado mental, ojalá tenga una neumonía o esté infartado, pues nada, toca el paciente ya pasar a la intubación. Por otra que pues que ya requiere pues un proceso más largo y toca dormir al paciente, conectarlo al aparato, ya el ventilador respira por él el 100%, entonces, o a veces es totalmente el 100%, a veces es facilitado, parte el ventilador, parte el paciente. Toda esta vuelta es para que ustedes sepan que la oxigenación va a depender de dónde me ponga usted el paciente. Si usted me pone un paciente en consulta externa sin oxígeno, pues el frío va a ser del 21. Pero si usted me pone un paciente hospitalizado con un PERPI del 50% y me satura los mismos 90, está más malo, está más enfermo. O si me pone un paciente con una ventilación, con una intubación y está dormido, con un oxígeno al 100%, que además le está metiendo presión y satura apenas 89, pues este 90, vamos a ponerlo para el modo de ejemplo, pues este paciente va a estar aún peor. Todo esto para decirles que la presión arterial de oxígeno y la saturación dependen de la FIO2, o sea, el grado, la severidad de la hipoxemia van a depender de la FIO2. Y ahí aparece un concepto que se llama la presión arterial de oxígeno y su relación con el FIO2, que se llama PAFI, que no es más que coger la presión arterial de oxígeno y dividirla sobre la FIO2. Vamos a hacer un ejercicio porque la idea de hacerla virtual es que ustedes tengan una ganancia secundaria de los que no pudieron asistir, puedan hacer este mismo ejercicio y después vamos a entrar, o sea, una especie de taller en lo que vamos a hacer. Entonces voy a poner un paciente, que el paciente usted le toma unos gases arteriales y le tiene una presión arterial de oxígeno que está sobre, pongámosle 53 milímetros de mercurio. Y que a su vez este paciente tiene una FIO2, digámoslo por cánula de alto flujo, digámoslo que lo tiene, la tiene en 70 milímetros de mercurio. Por favor, realicen el ejercicio de cuánto le daría a usted la FIO2. Vamos a dar un espacio de 3 minutos para el ejercicio y después al azar voy a preguntar, ¿correcto? Laura Fernanda Ramírez, por favor, ¿nos puedes colaborar con este ejercicio? Pues, profe, yo solamente lo dividí, así era. Sí, a ver. Me dio 0,7. 53 Calcula. dividido entre 3. Tenemos 53, sí. Dividido Dividido en entre 3 me dio 0,7. 0,7. ¿Todos estamos de acuerdo? No, yo lo 53. profe. ¿Por Yo qué? tengo 53 dividido 70 multiplicado por 100, que es la constante. Vamos hasta ahí. Entonces estuvo muy bien. Simplemente cuando ustedes se vayan a olvidar, porque uno se lo olvida en clínica,
La presión arterial de oxígeno es la presión arterial de oxígeno 53 dividido por 70. Eso les dio inicialmente 0,75. Y lo que dice el compañero es muy importante también, porque esto hay que llevarlo al porcentaje en la fórmula original, que es por 100. Entonces, a este valor que ustedes les dio, igual vamos a multiplicarlo, que fue 0,75, vamos a multiplicarlo por 100 y eso les va a dar 75, es decir, tiene un 75%. Vamos ahora a hacer otro ejercicio. Vamos a poner una PaO2 de 53, pero esta vez le vamos a poner un CO2 del 21%, es decir, al ambiente. Por favor, realicen el ejercicio del taller de gases arteriales. Voy a darles un minuto nomás para que hagan la fórmula básica que se ve allí y luego se multiplique por 100 para asegurar de que el concepto está claro. Correcto. Vamos ahora con Daniel. ¿Nos puedes, por favor, compartir cuánto fue que le dio Daniel? Profe, pues no sé si no sé, creo que la hice mal, no sé. Pues cogí el 53 y pues lo dividí con el 21 y pues eso Sí. es que no sé, creo que me dio mal, pues no sé. 53 dividido en 21, correcto. Hasta ahí vamos bien. Te dio Y 2,5. 2,5 y esto lo multipliqué por 100, ¿Cuánto dio? 250. Quedó perfecto. ¿Ah, sí? 2,5 por 100. Sí, señor. Esa es la PAFI de ese paciente. Muy bien, perfecto. 252. Si ven que es la misma PaO2 de oxígeno, pero cuando usted le cambia el CO2 cambia la situación. Por esa razón, que para cuando ustedes vayan a ver el paso a paso de los gases arteriales, para la oxigenación, miren la saturación, sí, miren la presión arterial de oxígeno, pero a eso sáquenle la presión arterial de FiO2, porque si no, no tendría sentido, ¿no? Porque depende mucho de la fracción inspirada de oxígeno. Por eso, los trastornos de oxigenación se clasifican dependiendo de la PAFI, PaFiO2, en sin trastorno de oxigenación, más de 300, ¿cierto? Es decir, que va a ser normal un valor por encima de 300. Simplemente así. Y usted lo van a, cuando la PAFI le dé 350, 310, 301, dicen, profe, primer paso desde la oxigenación, el paciente no tiene trastorno de oxigenación porque la PAFI le da por encima de 300. Con un trastorno de la oxigenación leve, que va entre 200 a 300, moderado, que se encuentra entre 100 y hasta 199, y severo cuando este está por debajo de 100. Realmente, clásicamente, mis profes siempre me dijeron que cuando un paciente estuviera por debajo de 150 es que estaba muy malo, y ustedes entenderán que a más grave esté el paciente y a más caída esté la PAFI, mayor dificultad respiratoria tendrá. Tendrá una frecuencia respiratoria más alta, tendrá tirajes, tendrá cianosis, estará ansioso, tendrá signos de disociación toracoabdominal o de respiración toracoabdominal. Pues entonces, este tipo de pacientes, a más caída la PAFI, va a estar más grave. Y por debajo de 150, definitivamente ya uno debería estar pensando en intubar al paciente o en hacer alguna medida más avanzada. Lo cierto es que la definición de falla ventilatoria, aparte de ser gasimétrica, la, 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 la falla respiratoria, el criterio es clínico. ¿Y cómo yo sé que un paciente está en falla? Pues porque tiene dificultad respiratoria y no le alcanza a saturar 90 con el mayor flujo que yo le pueda dar, que es, por ejemplo, un Venturi o una máscara de no reinhalación
o un sistema de alto flujo, no le alcanza. Pues ese paciente tiene francos signos de dificultad, no mejora con los suplementos de oxígeno al máximo que yo le pueda poner, no alcanza a saturar 90, pues este paciente seguramente tengo que intubarlo porque ya tengo que manejar presión. Ya así le aumente el flujo, así le aumente el FiO2, pues el paciente no mejoró. Sin embargo, también es cierto que hay pacientes que tienen ya enfermedades pulmonares avanzadas, muy avanzadas. Por ejemplo, tiene un EPOC que es muy grave, pacientes con neumopatía exposicional por consumo de bazuco, que consumen bazuco desde los 5 añitos de edad, y el paciente tiene ahorita 40 años, 50 años, ese pulmón ya no lo tiene bien, aparte de eso le dio tuberculosis que le consumió la mitad del pulmón. Esos pacientes es natural que siempre tengan dificultad respiratoria y usted le va a tomar unos gases y casi siempre la mayoría vive con 100, con 110 de PAFI, pero eso ya es porque tiene el pulmón demasiado enfermo. Pero clínicamente usted sí lo puede ver con algo de dificultad, pero es la dificultad respiratoria natural de ese paciente. Entonces a lo que yo los invito es a individualizar su paciente. Desde luego, una PAFI por debajo de 100 está muy grave. Y esos valores salieron del consenso de Berlín para diestrés respiratorio agudo, ¿cierto? Y que en pandemia por COVID los tuvimos bastante arraigados cuando veíamos los pacientes porque realmente se intubaban, estos pacientes eran por dificultad respiratoria o por diestrés. Entonces la clasificación de Berlín le dice a uno que se va a clasificar dependiendo de la PAFI. Entonces le dice a uno que si está por debajo de 100, pues es muy severo, ¿cierto? Si está por entre 200 y 300, pues va a ser moderado. Y si está por encima de 200 a 300 leve y por encima de 300 va a estar sin trastorno de oxigenación. Recuerden que para hablar de diestrés respiratorio, pues van a haber radiopacidades en 4 cuadrantes no secundarias a insuficiencia cardíaca congestiva. O sea, es un edema pulmonar, pero no es origen cardiogénico, sino de origen no cardiogénico inflamatorio, por respuesta inflamatoria sistémica a una injuria que puede ser pulmonar o extrapulmonar. De ahí salió la PAFI. Por eso los valores que yo les indico de por debajo de 100, de 100 a 200 y 200 a 300. Entonces, para este caso clínico, para este taller de gases arteriales, si le dio 252, Daniel, ¿qué trastorno de oxigenación tiene? ¿Leve, moderado o severo? Ahí sería leve, sí. Perfecto, muy bien. Seguramente no tiene dificultad respiratoria y tiene una carolita. A ver, ¿quién más quiere participar? ¿Quién quiere participar? Al azar, no va a pasar nada, no los vamos a calificar negativamente, me interesa es que sepan. ¿Quién quiere? Algo muy sencillo. Yo, profe, hágale. Hágale. Listo, hermano. Su paciente tiene, vamos a ver acá, tenemos acá signos de dificultad respiratoria. Entonces, su paciente tiene estas fases características. Digamos que el paciente tiene un aleteo nasal, tiene tirajes supraclaviculares, tiene tirajes subcostales, tiene tirajes intercostales. Su paciente luce cianótico, generalmente inclinados hacia adelante y la hipoxia genera ansiedad, está inquieto, está botando puños, ¿sí? Se siente incómodo, tú lo ves mal. Y te digo que la PAFI tiene 83. A pesar de que o se tomó los gases arteriales con una máscara de no reinhalación, como esta, que permite que entre el aire, pero no se reinhala para no mezclar el que va entrando. O sea, en teoría, eso da como 100% de FiO2, cara de no reinhalación. Tenemos acá, vamos a buscarla. La máscara de no reinhalación es este dispositivo que tiene una valvulita que permite que entre el aire, pero que no se meta otra vez, que el aire exhalado, que usted, lo que bota usted de aire no se vuelva a mezclar con el que va entrando, en teoría un 100%.
Y si yo le pongo a este paciente que le hago la fórmula que dijimos y tiene un 80%, ¿usted qué opina? ¿Qué trastorno de oxigenación tiene? Pues, profe, para mí sería un síndrome de estrés respiratorio grave ¿Ese por la sería pinta grave o severo? severo. Perfecto, severo. Entonces, ¿este paciente está crítico o no? Sí, sí, señor. Pues ahí ya traería criterios para evaluar si se podría realizar una intubación orotraqueal. Es correcto. Simplemente, ya con que ustedes entiendan ese concepto de que la oxigenación se trata primero con oxígeno, que arranque con el bajo flujo, luego con un alto flujo, que esté evaluando constantemente los signos de dificultad respiratoria, que tome gases arteriales y que si con esto no mejora, pues ya usted debe continuar. Muy bien y muchas gracias. Resulta ser que la oxigenación tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Respiratoria. La oxigenación, como ustedes ven acá, tiene que ver con lo que les voy a mostrar acá. Lo primero es que la cantidad de oxígeno que usted está metiéndole al pulmón tenga 21 partes de oxígeno. ¿Cómo se podría alterar esto? Pues que un paciente esté en un incendio. El humo va a desplazar, o el monóxido de carbono más técnico, va a desplazar el oxígeno y el monóxido difunde rápido, mucho más rápido que el oxígeno y compite por él en la hemoglobina, entonces produce una hipoxia, ¿no? Una alteración en la captación de la hemoglobina, que aparte la hace más difícil de entregar. Para dar un ejemplo, se requiere de que haya una buena fracción expirada de oxígeno. Primer paso. Y el ejemplo que se alteraría sería en un incendio. Segundo, que digamos que sí, que no hay un incendio, que está metiéndole 21 partes de oxígeno, que requiere que todos los tubos por donde va el aire funcione. Me refiero a la nariz, me refiero a la tráquea, me refiero a la laringe, perdón, a la tráquea, a la bifurcación de los bronquios, a los bronquios. Que todo ese espacio muerto se llama porque tiene oxígeno, pero no hace intercambio gaseoso, es una vía eminentemente conductiva. Y cuando yo hablo de vía conductiva, hablo de los tubos. Sí tienen oxígeno, sí, pero no intervienen en el intercambio gaseoso. Pero si hay una alteración en la tráquea, por ejemplo en el CRUP, que se dan los niños, que es una obstrucción de la laringe, que uno se da cuenta porque tienen llanto vitoral y tienen estridor. O hay una obstrucción traqueal, por ejemplo, por una masa o por un cuerpo extraño. O si hay una alteración bronquial, por ejemplo en el asma, por ejemplo en el EPOC, pues va a haber una alteración en el espacio muerto, por lo tanto este paciente va a tener una hipoxia. Digamos que no, que no hay incendio, que la vía del espacio muerto fisiológico conduce bien. Tiene que entrar al alveolo, pero resulta ser que hay enfermedades de ocupación alveolar. Por ejemplo, puede estar ocupado el alveolo por agua, en el caso del edema pulmonar, puede estar afectado por proteínas, proteinosis alveolar, por pus, más que por pus, es por exudado inflamatorio de origen infeccioso. Para el caso de las neumonías de origen infeccioso, puede estar ocupado de comida, por ejemplo, broncoaspiración, o puede estar ocupado de sangre, para el ejemplo de la hemorragia alveolar. A lo que oye es que cualquier cosa que ocupe el alveolo o lo colapse, por ejemplo el caso de las atelectasias alveolares, el paciente va a desarrollar una hipoxia. De utilidad aquí, ¿qué sería? Una imagen del tórax, una radiografía, para mirar que no haya ocupación alveolar. Y la ocupación alveolar, yo la puedo ver por los hallazgos de consolidación. Y no solo de consolidación, también puede ser un derrame. Entonces, si un paciente me llega con tos, generalmente llegan con tos con o sin producción de esputo, llega hipóxico y yo le tomo una placa y veo esto, pues yo digo, probablemente hay algo en el pulmón que está ocupando el alveolo y me le está generando la hipoxia al paciente.
Pero no, digamos que no, que la fracción inspirada está bien, que la vía conductiva está bien. Digamos que el alvéolo no está ocupado y funciona bien, tampoco tiene atelectasia pulmonar. Tiene que pasar ese oxígeno al intersticio. Resulta ser que el intersticio produce hipoxia, ¿sí? Existen enfermedades intersticiales difusas, la respuesta es sí. Esas enfermedades intersticiales lo que van a hacer es afectar el intersticio pulmonar. Las hay de todos los tipos, agudas, crónicas, centrales, periféricas. Hay más de 400 enfermedades de causa conocida, desconocida, etcétera, que producen esto. No es el objetivo de la charla, pero sepan que las enfermedades intersticiales también pueden producir hipoxia. Pero no, digamos que no, que viene bien la parte de la fracción inspirada de oxígeno, que la vía conductiva viene bien, que el alvéolo bien, que el intersticio está bien. ¿De qué depende? Pues va a depender del sistema cardiovascular. Ahora ese oxígeno debe ser bombeado por el corazón. Debe ser recibido por el lado derecho. El lado derecho viene con la sangre desoxigenada, pasa al pulmón y del pulmón pasa al lado izquierdo para expulsarse. Entonces, ¿de qué va a depender? De que el corazón como bomba funcione bien, es decir, que no haya falla cardíaca. Un bajo gasto cardíaco, una falla cardíaca puede condicionar este problema. ¿Qué más puede pasar? Pues todos los tipos de choque. Que la presión arterial esté caída y el oxígeno no llegue bien, la hemoglobina no llegue bien. No se diría hipoxia, sino se hablaría de isquemia tisular, pero la isquemia es déficit de oxígeno por déficit del aporte sanguíneo. Entonces entraríamos a todos los tipos de choque, incluyendo el cardiogénico, cuya causa principal es el infarto agudo del miocardio, el séptico, pues por infección bacteriana, pero el séptico por infección de cualquier tipo, no necesariamente bacteriana, pero lo común es lo bacteriano, alérgico o anafiláctico, neurogénico o hipovolémico, dependiendo, por ejemplo, el choque hemorrágico por un trauma o por una hemorragia digestiva. Entonces, ¿qué les va a dar a ustedes? Pues a lo que yo voy es que la causa de oxigenación puede ser por cualquier cosa. Usted puede tener una PAFI caída por una falla cardíaca, por una anemia, porque el glóbulo rojo es el que transporta el oxígeno. Y si no está en una cantidad adecuada, pues hace una hipoxia anémica. ¿Y qué es lo que usted tiene en la herramienta principal? A los gases del paciente crítico le tiene que pegar la historia clínica, los antecedentes. Bueno, ¿por qué vino? ¿Tiene síntomas orientativos pulmonares del sistema respiratorio? ¿Tiene síntomas cardiovasculares? A ver la placa, a ver el electro, a ver el BNP. Muéstreme la historia para el examen físico, la ingurgitación, la auscultación, la reunión pulmonar. Y usted podrá sacar las conclusiones de la causa de la oxigenación. Hasta ahí queda claro, muchachos. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Sí, profe, está Profe, claro. sí se Sí, escucha. señor. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a borrar esto. Tomen foto, por favor, check foro ahí. Y vamos a salir de ahí. Vamos a dejar solamente PAFI. Bueno, no, los 3 parámetros para irnos para el equilibrio ácido base. Ok, lo primero que les voy a dar son los valores normales. A mí me interesa que ustedes conozcan los valores normales. Esto sí es relevante. Usted no puede hablar de gases si no conoce lo básico que es los valores normales. El valor normal de la base exceso es un intervalo entre menos 4 a más 4. Es decir, que menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y 4 son valores normales. Es un intervalo de 2 puntos, ¿no? De menos 4 a más 4. Ejemplo, menos 5 ya sería anormal o más 5 sería anormal también, porque se sale del menos 4 más 4. Pero si fuera menos 3 sería normal. O si fuera 3 o más 3, si lo quieren nombrar, también sería normal.
Cuando se está por debajo de -4, hablamos de acidosis metabólica, porque la base exceso solamente tiene que ver con el metabolismo. Y cuando está por encima de +4, se habla de alcalosis metabólica. Eso debe quedar claro. Habla solo de la parte metabólica, es decir, no se mete con el CO2 para nada. Hablas del estado ácido básico desde el punto de vista metabólico. Que su valor es de -4 a +4 y que cuando está más negativa, por debajo de -4, o sea, -5, -6, -7, -8, hasta abajo, se habla de acidosis metabólica. Y por encima de 5 se habla de alcalosis metabólica. Y esto se debe a descompensación aguda del metabolismo. Esto es clave. Aguda del metabolismo. Listo. Lo siguiente que vamos a hablar es del HCO3. El HCO3. El valor normal del HCO3, que es el bicarbonato, es de 20 más o menos 2. De 20 más o menos 2. Es decir, que su intervalo viene de 18 hasta 22 milimol litro. Ese es el intervalo. El valor normal es de 20 más o menos 2. Y el intervalo es de 18 a 22. Por debajo de 18, abajo, hablamos de acidosis también de tipo metabólico. Y por encima de 22 o más, hablamos de alcalosis metabólica. Para efectos prácticos, es así. Listo. La presión arterial de oxígeno es sinónimo de la ventilación alveolar. Es decir, que ventilación desde el punto de vista semiológico, decir hipoventilado o hiperventilado no está bien, porque es un término fisiológico y gasimétrico. Realmente, para saber si un paciente está ventilando bien o no, hay que mirarle es la presión arterial de CO2. Es diferente a la mecánica ventilatoria para describir ese dato. La presión arterial de CO2 habla de la ventilación alveolar y su valor es de 30 a 35 milímetros de mercurio. Ese es el valor normal. Un paciente está normoventilado, si está en ese rango de 30 a 35, pero ¿qué pasaría si está hiperventilando? Es decir, está respirando más veces, pues va a barrer más CO2. Necesariamente, si respira uno más veces, hiperventila, y esa hiperventilación se va a observar o se va a evidenciar en gases con una PO2, una PaCO2 baja, por debajo de 30. Por debajo de 30. Es decir, 20, 25, 15, eso es debajo de 30. Y lo que traduce es que está respirando muchas veces, es decir, está hiperventilando. Y la otra posibilidad es que el CO2, el paciente no lo pueda expulsar y esté por encima de 35. Esto traduce que está hipoventilado, es decir, por encima de 35. Y el valor normal del pH al final, que es lo último que vamos a analizar, es de 7.35 a 7.45, que podría ser normal para el paciente, ¿no? Un pH normal, o podría ser anormal para ese paciente, otro X,
pero estar compensado. Estar compensado. Tener un pH normal depende de la clínica. Si su paciente es absolutamente normal, joven, sin comorbilidades, y tiene la base exceso normal, bicarbonato normal, el CO2 normal, y un pH normal en rango, pues usted qué dice, que el paciente tiene un pH no normal, porque no tiene ninguna alteración del parámetro. Pero el paciente puede tener profundas alteraciones del bicarbonato, profundas alteraciones de la ventilación y tener un pH en rango, pero no estar normal el pH. Eso usted no lo puede decir. Lo que tiene es un pH anormal, es el equilibrio ácido-base anormal, pero el paciente se encuentra compensado. Yo sé que aquí nos podemos enredar, por eso vamos a hacer varios ejemplos de lo que les acabo de informar. ¿Queda claro? Sí, señor. Ejemplo número 1. Paciente habitante de calle, quien desde los 7 años consume diferentes spa, y este paciente además le dio tuberculosis pulmonar. Este paciente ingresa básicamente por un dolor abdominal y el paciente tiene diarrea, por decirlo así. Niega síntomas respiratorios, salvo la disnea que siempre la acompaña, sin cambios en su patrón. No ha aumentado la tos, no ha aumentado la flema. Satura 84, ya conocido por el servicio y siempre ha saturado 84. Y nos aporta los siguientes gases arteriales. Listo. Solo nos vamos a concentrar en el pH. Entonces, en la lectura de los gases arteriales, tiene una base exceso que está en más 15. Aparte de eso, tiene un HCO3 que se encuentra en 32. Aparte de eso, tiene una PaCO2 que está en 45, con un pH que se encuentra en 7.43. Quien quiere hacer el ejercicio, no importa que se equivoque, si se equivoca mejor porque lo corregimos entre todos, porque si usted tiene ese mismo error, seguro el resto lo va a tener. Para mí me importa es que entiendan el día de hoy. ¿Quién se atreve a leer estos gases? Yo, profe. Listo, doctora. Cuénteme, la base exceso está como. Aumentada. Es decir, ¿es una acidosis o una alcalosis? Alcalosis. Correcto. Doctora, ¿usted me podría decir cuál es el valor normal de la base exceso? De menos 4 a más 4. Estamos de acuerdo, doctora. Entonces, por un punto tiene una alcalosis. Alcalosis, ¿cierto? Listo. Alcalosis. El bicarbonato, Cierto. doctora, ¿el valor normal cuál es? Este es el bicarbonato. De ¿De? Disculpe, doctora, se le escuchó entrecortado. ¿Me puede repetir, por favor? El valor normal es de 18 a 22. ¿Sí me escuchas bien, profe? Perfecto. De 18 a 22, sí, señora, gracias. Y tiene 32, o sea, eso es Alcalosis también. alcalosis. ¿De qué tipo? ¿Metabólica? Sí. Metabólica. Perfecto, perfecto, porque acuérdense que la base exceso y el bicarbonato solo informan la parte metabólica. Ahora el PCO2. ¿Cuál es el valor normal, doctora, del PCO2? De 30 a 35. De 30 a 35. Perfecto. 30 a 35. Y está en 45. Es decir, ¿está alto o bajo el CO2? Está alto y por eso está hipoventilando. Perfecto, doctora. Hipoventilado. Acuérdense que el CO2, a más CO2, más acidosis respiratoria porque va a producir más ácido carbónico. Entonces, a mayor CO2, mayor acidosis.
porque es el sustrato para producir el ácido carbónico. Entonces el paciente hipoventilado es sinónimo de acidosis respiratoria. Es decir, que el CO2 nos habla sobre la parte de la respiración. Entonces, hablamos de una acidosis respiratoria en este caso. Y, doctora, ¿qué opina de ese pH? Pues el pH está dentro de los parámetros normales, pero no sé si ahí es cuando se describe que sí está normal compensado. Perfecto, doctora, perfecto. No está normal el pH. ¿Tú crees que el equilibrio ácido-base, doctora, está normal con esa tremenda alteración del equilibrio ácido-base? No, Una cosa es que esté crónicamente compensado, porque cuando se liberan hidrogeniones, una sustancia ácida es aquella que tiene en solución excesos de hidrogeniones. Y un ácido es capaz de donar hidrogeniones. La base, una sustancia que es básica, tiene déficit de hidrogeniones. Y una base es aquella que es capaz de captar esos hidrogeniones. Resulta ser que cuando hay un exceso de hidrogeniones por una enfermedad aguda, algo pasó agudamente en ese momento y el paciente se descompensó. Por eso les digo que los gases tienen gran utilidad, especialmente en pacientes de urgencias o críticamente enfermos, y hace parte de la evaluación de un paciente muy grave. Por eso un médico debe saberlo, saber interpretar los gases básicos. Acá no estamos hablando de gases, una cosa extraordinaria, no, esto tiene mucho más, pero lo más importante, como que usted se va a enviar el 80% de los casos, se lo voy a decir hoy. Lo que yo he usado en mi vida durante 20 años que he leído gases arteriales, yo creo, el 80% es lo que les voy a decir hoy. El 20% habrán cosas, sí, de pronto lo coge un profe y dice, pero es que usted no se sabe esto, sí, eso lo va a aprender, usted no se preocupe. Ahí mismo que se lo explique y usted lo va leyendo, eso no hay problema. Pero el 80%, la base es lo que va a tener hoy. Por no perderme, y qué pena, la base exceso, cuando usted tiene en una solución un exceso de hidrogeniones, eso es tóxico y se tiene que regular muy rápido por el organismo. El organismo aumenta la base o empieza que la base empiece a, digámoslo así, a captar ese exceso de hidrogeniones y se llama la homeostasis. El objetivo del capítulo de fisiología de la homeostasis es saber que todo en el organismo, para que funcione, debe tener un equilibrio. Un equilibrio, un paciente con un pH en 6,9 es incompatible con la vida, no sobrevive. Y el organismo ha evolucionado toda su vida para poder, digámoslo así, mantener ese equilibrio. Y hay compensaciones agudas. Las compensaciones agudas dependen de la diferencia de iones fuertes de la teoría de Stewart. No voy a hablar de la teoría de Stewart porque es extensa, pero sepan que la diferencia de iones fuertes, los iones como el cloro, como el bicarbonato, como el sodio específicamente, son los primeros que van a entrar a regular, especialmente el cloro, la diferencia de los iones. La base exceso hace muchos años se usaba mucho en cuidado crítico para definir si un paciente tenía posibilidad de supervivencia o no. Y algunos profes míos que eran cirujanos cuando tenían dudas en cuanto si operaban o no el paciente miraban la base exceso. Para ellos tener una base exceso demasiado consumida era absolutamente grave. O sea, y para mí también, tener una base exceso en -10, en -15 es grave. Cuando me dicen, no, es que tiene -18 en urgencias, -18 de base exceso, yo, uy, pero ¿qué pasó? Hay algo muy grave que está alterando a este paciente, sea la enfermedad crítica que sea. Entonces usted con la sola base exceso, usted puede saber si su paciente hay algo agudo, específicamente la acidosis metabólica, que es el trastorno del equilibrio ácido-base más importante, la acidosis metabólica, junto con la respiratoria, los dos tipos de acidosis, son los equilibrios más importantes que se pueden, o más comunes y graves que se pueden presentar en cuidados críticos y en urgencias. La base exceso
digamos que es la parte de ácidos o de bases que se requieren para mantener neutra un pH. Es lo que se requiere extra de ácido o de base para mantener neutro un pH, básicamente. Entonces, hay un exceso de base de tanto, hay un exceso de base de tanto. Se podría interpretar así. El bicarbonato, el CO2 también, digamos lo que se puede modificar agudamente. Agudamente es que si usted tiene la injuria en este momento, el organismo rápidamente modifica el CO2 para mantener el pH. Realmente para modificar el hidrogenio y así mantener el pH. Me explico, si usted tiene una acidosis respiratoria, una acidosis metabólica, digámoslo así, por una cetoacidosis diabética, quiere decir que el exceso de ácidos, como es el beta-hidroxibutírico o el ácido acetilacético, ese exceso de ácidos que se produce en la beta-hidroxilación en la fisiopatología de la cetoacidosis diabética hace que se produzca un exceso de hidrogeniones en solución. Luego la sustancia se genera ácido, ¿correcto? ¿Qué va a hacer el pulmón? Rápidamente va a producir en forma ácido carbónico para compensar. Entonces va a coger el H2, va a coger el bicarbonato, que es el HCO3, perdón acá, CO3, y ese bicarbonato va a captar, aquí sería, acuérdense, acá, bueno, más un hidrogenio, se lo va a coger este bicarbonato para producir un CH2, porque aquí estaba solamente un solo hidrogenio, ahora hay dos hidrogeniones acá, O3. ¿Queda claro? Perdón, O2, para mantener la electroneutralidad sería CH3. Entonces aquí, este ácido carbónico que tiene mayor concentración de hidrogeniones se va a disociar a nivel pulmonar por medio de la anhidrasa carbónica para que se produzca agua, H2O, más el CO2. Ese CO2 se tiene que salir por dónde? Pues se va a salir por la respiración. Por eso usted ve que el paciente con acidosis metabólica, para el ejemplo la cetoacidosis diabética, le llega a usted con dificultad respiratoria. Le llega respirando 40 o 50 veces porque el organismo va a intentar compensar rápido la acidosis que tiene. Pero no quiere decir que el pulmón esté enfermo, no. El pulmón está haciendo la compensación. Y lastimosamente uno de médico lo primero que ve es que el paciente está ahogado y uno lo termina intubando y haciendo un poco de cosas y yéndose para la parte pulmonar, cuando realmente ese paciente lo que lo tiene con falla ventilatoria, que no es una falla, sino es una hiperventilación, que es compensatoria al equilibrio ácido-base, es una severa situación diabética. Eso es común, eso es común. A lo que yo voy, y todo este cuento se los eché, es que la compensación aguda tiene que ver también con el CO2. Lo primero que le echa mano. Y ya cuando un paciente está crónicamente enfermo, como en el caso clínico que les puse, que ya tenía el pulmón desde la infancia dándole al pulmón con droga, y ahorita llega a los 40 años y ya tiene el pulmón enfermo, pues ese pulmón de ese paciente va a quedar así siempre enfermo, y resulta ser que ya se pasaron 3, 5 o 10 días en donde el bicarbonato, que es la compensación renal, ya obra. Cuando usted ve que el bicarbonato está alterado, quiere decir que eso no es agudo. Eso es por lo menos subagudo. Lleva por lo menos 5 días, 8 días, y eso lo dice la fisiología de Arthur Gayton. Ahí en el capítulo de gases arteriales, él clasifica los dos grandes parámetros agudos y crónicos. Me parece muy importante que le echen una revisada, que es muy interesante ese capítulo de Arthur Gayton, de la fisiología. El caso aquí es que el bicarbonato requiere tiempo para poderse compensar, pero seguramente si el trastorno es crónico y no es tan severo, le va a dar el tiempo para organizarse el organismo y compensar el pH.
traduce que este paciente hipotético es un paciente crónico compensado que él vive con esos gases arteriales. Él vive con esos gases arteriales. Les voy a poner el mismo ejemplo, solo que el caso clínico del paciente cambia. Doctora, la felicito, la que intervino ahorita veo que ya la tiene súper clara. Felicitaciones, está muy bien. Les voy a poner el mismo paciente. Es un paciente el mismo, solo que esta vez, ¿se acuerdan que el anterior tenía dolor abdominal y diarrea y nada respiratorio? Esta vez el paciente sí llegó con fiebre, escalofríos, tos de una semana de evolución, abundante expectoración verdosa y se queja de disnea, que su disnea sí se siente ahogado siempre, pero que ahora está más ahogado. Y a este paciente le toman los siguientes gases arteriales. ¿Qué nace la interpretación de este paciente? Profe, si quiere yo la puedo hacer. Listo, hermano. Entonces, ¿cuál es el valor normal de la base exceso? Menor a 4 y más de 4. A más de 4. Perfecto. En ese momento está en 15. ¿Quiere decir que está alta o baja? Está alta. Es decir, tiene una alcalosis de tipo Eh, de tipo aguda podría ser. metabólico. Metabólica. Vale, Metabólico. Acuérdate que la base exceso tiene que ver es con el metabolismo. ok. Igual que el bicarbonato. Valor normal del bicarbonato. Valor más de bicarbonato es de 18 a 22. Perfecto. Está en 32. Es decir, tiene Tiene una alcalosis metabólica, sí. una alcalosis metabólica. Es correcto. Y luego vamos a ver el CO2, valor normal del CO2, Del CO2 de 30 a 35. y está en 42, es decir, está hiper o hipoventilado. Está hipoventilado. Es decir, tiene una acidosis respiratoria, está reteniendo CO2, ¿cierto? Sí, señor. Ok, ¿qué opina? Son los mismos gases de la vez pasada. ¿Qué opina del pH? Pues digamos, el pH está, o sea, no está en el valor normal. Normal es de 7,35 a 7,45. Es decir, tiene una acidosis o alcalosis. Tiene una acidosis, ¿no? Perfecto, por debajo de 7,35 es acidosis, por encima de 7,45 es una alcalosis. Y tiene 7,2, luego tiene una acidosis, ¿verdad? Sí, señor. Es decir, que podemos decir que este paciente tiene una acidosis respiratoria, porque esas penzas del CO2, mire que al contrario, la base excesiva del bicarbonato apunta para una alcalosis. Entonces, una acidosis respiratoria, ¿cierto? Con una alcalosis metabólica crónica, porque ya lleva tiempo con el bicarbonato elevado, con un pH descompensada, o si lo quieren poner la palabra descompensada únicamente está bien. Pero no vayan a decir que si es normal o anormal, eso no está bien dicho. A Vale, menos de que todos lo felicito bien, los veo perfectamente bien. Los objetivos se han logrado hasta el momento de la clase. Muchas gracias. Entonces traduce que ese paciente, si está compensado o no, pues va a depender de que del contexto clínico, de la historia clínica, de los valores de la base exceso que deben ser normales. Un bicarbonato normal, un ácido normal, con un pH normal, está normal, el equilibrio así base. Pero el pH normal, solo en el rango, más bien normal, no traduce que el paciente esté normal con un equilibrio, porque como se los demostré, puede tener profundas alteraciones. Para cerrar este caso, me parece demasiado importante que la acidosis respiratoria, cuando se presenta, porque un paciente retiene CO2. Les voy a mostrar el arco reflejo de la respiración. Aquí está el arco reflejo de la respiración.
El arco reflejo de la respiración, dícese, que tiene estos componentes. En el primer componente hay unos receptores que responden a sustancias, por ejemplo, sustancias inflamatorias. Responden a alteraciones del pH, responden al oxígeno, responden al movimiento, a la presión. Ellos a nivel de la caja torácica van a enviar un mensaje al cerebro y el cerebro va a responder con una señal para que se presente la respiración y aumente o disminuya la respiración. Es decir, que para que el pulmón se mueva como un fuelle, es decir, que entra y sale aire, la función del CO2, mejor dicho, depende de la ventilación. Y la ventilación no es más que un fuelle y tiene que ser vista así. ¿Qué es esto? El fuelle es esto. Entra y sale aire, es decir, se contraen los músculos, se relajan las fibras pulmonares, se contrae el diafragma intercostal, vuelve y se relaja el pulmón, y así. Ese movimiento de entrada y salida de aire es lo que se refiere al fenómeno ventilatorio, de lo cual va a depender el CO2. Entonces les cuento, doctores, que el arco reflejo es lo que el CO2 depende del arco reflejo. Es decir, que si hay una enfermedad que me altere a mí la placa neuromuscular, pues me va a dar retención de CO2. Por ejemplo, la miastenia gravis, que es una enfermedad de placa neuromuscular. Otro ejemplo sería el Litton-Lambert, podría ser otro. Las polineuropatías inflamatorias, los que afectan la fibra nerviosa periférica, las polineuropatías, mejor dichas, polirradiculopatías, porque afectan además las raíces nerviosas. El mejor ejemplo es el Guillain-Barré, pero bien podría ser el CIDP, la polineuropatía desminimizante crónica. A lo que voy es que algo que me afecte, me inflame el nervio periférico, que sea demasiado generalizado e importante, que afecte todo el organismo, podría generar eso. Ejemplo, el Guillain-Barré me puede llegar a una falla ventilatoria con retención del CO2. La otra posibilidad es que el centro respiratorio esté alterado. ¿Por qué se altera el centro respiratorio? ¿Sustancias con fines delictivos? Puede ser la morfina, puede ser las benzodiazepinas, intoxicaciones. ¿Qué más podrá hacer? Podrá hacer una ACV, patologías vasculares, hemorragias, trombosis, patologías inflamatorias, patologías tumorales, patologías degenerativas, como todas las enfermedades congénitas degenerativas, Aranda-Duchenne y todas estas raras que hay, se podrían presentar. Entonces, depende principalmente de la integridad neuromuscular, el CO2. Y dos, acuérdense que la expiración es cuando se saca el CO2. El exceso del CO2 se saca durante la expiración, durante la exhalación. El CO2 sale en la exhalación. Si hay una dificultad para sacar esto, se va a presentar retención de CO2. Y la patología que para mí es más importante acá es el EPOC. En el EPOC, tanto en el asma, pero para este efecto, para este ejemplo, es más el EPOC, hay un problema para sacar el aire, es una obstrucción expiratoria del flujo, por eso es que los epocosos son habitualmente retenedores de CO2. Sí, por la patología de obstrucción bronquial, pero tiene que ver por un fenómeno que se llama el fenómeno de hiperinsulfación dinámica, que se lo enseñan a uno. Ese fenómeno de hiperinsulfación dinámica, a lo que va es que el paciente mete aire, pero va a ser difícil sacarlo. Entonces empieza a hacer retención de CO2. Entonces el paciente hipocoso mete más aire y va a sacar el aire, pero se queda con el aire adentro. Y va a meter más aire y aumenta el volumen residual y lo va a sacar y no lo puede sacar en su totalidad porque como hay una obstrucción al flujo expiratorio. El problema acá, ¿cuál es? El problema acá es que el diafragma empieza, el principal músculo de la respiración, el 80% de la carga de la inspiración se la lleva el diafragma. Y él se contrae hacia abajo, con lo cual aumenta el volumen intratorácico y disminuye la presión intratorácica y esto hace que el aire vaya de afuera hacia adentro.
Pero como está aumento del volumen residual y está ahí tanto atrapamiento aéreo, pues el diafragma, digámoslo así, queda inmóvil. Y eso es un grave problema porque el diafragma paralizado pues va a hacer que el paciente tenga aún mayor dificultad de sacar el CO2. Y ahí está el tórax en tonel, y ahí está el enfisema pulmonar, y ahí está todo lo demás que pasa en estos pacientes con EPOC. Conclusión, si usted ve un CO2 hipoventilado, lo primero que hay que hacer es una berraca historia clínica. ¿Tiene factores de riesgo de EPOC? ¿El paciente tiene diagnóstico de EPOC? ¿Tiene síntomas de EPOC? Es un EPOC. Pero si le llega por otra alteración, una alteración del estado de conciencia, enfóquelo como una alteración del estado de conciencia. Mire si tiene intoxicación exógena, mire si la alteración es simétrica en ambos lados o si es asimétrica. Si es simétrica, como asimétrico, igual a intoxicación o algo metabólico. Igual hay que hacerle un taque descartador del sistema nervioso central. Pero si es asimétrico, es decir, un brazo, una pierna, está focalizado el paciente, es asimétrico, pues su paciente lo que va a tener es una patología vascular del sistema nervioso central, muy seguramente, porque hay un territorio vascular que está alterado. Bien puede tener un Guillain-Barré, pues la clínica de Guillain-Barré que va a tener, o una miastenia gravis, pues la clínica de una miastenia gravis con sus diagnósticos adicionales que va a tener. ¿Se entiende por qué el CO2 se hipoventila o no? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Ok. Acidosis respiratoria, entonces hay que hablar muy bien ese término. Lo otro que hay que hablar acá del enfoque de estos trastornos de acidosis, que elegimos acidosis porque las acidosis son las más importantes y graves, además de que son las más frecuentes. La acidosis metabólica se puede presentar por dos tipos. Uno, que haya un exceso de ácidos, que hayan muchos ácidos, muchos ácidos. Y lo segundo es que haya pocas bases. Es decir, que se está perdiendo el bicarbonato por algún lado. Entonces, muchos ácidos y muchas bases. ¿Cómo yo puedo saber esto? Por medio de una fórmula que es la fórmula del anion gap. El anion gap, la fórmula tal cual se las voy a poner acá. Fórmula del anion gap. Esta es la fórmula del anion gap, que es sodio menos cloro más bicarbonato. Si ustedes ven acá, vamos a traerla para este lado. Regálenme un momentico acá. Si ustedes ven en este lado de la ecuación, hay carga positiva y aquí hay sumatoria de cargas negativas. Es decir, que el anion gap es el equilibrio o la relación que existe entre las cargas positivas versus las negativas. Principalmente sodio para las positivas, cloro y bicarbonato para las negativas. ¿Es importante el cálculo del anion gap? Sí. ¿Para qué escenarios? Para las acidosis de tipo metabólico. Si yo alguna vez encuentro una acidosis metabólica, inmediato, doctores, saquen la calculadora, miren cómo está el anion gap. Miren cómo está la diferencia de iones fuertes allí. Entonces, ¿qué hay que hacer? El anion gap, si está por encima de 10, es anormal. Si está por debajo de 10, es normal. A más alto el anion gap, más grave el paciente. Téngalo usted claro allí. Entonces, mucha atención con lo que le voy a decir acá, que esto es clave. Si el anion gap está elevado, traduce exceso de ácidos. Esa es la importancia del anion gap. Para mí, aparte de que a más alto el anion gap es más grave, es algo parecido a la base exceso. A más negativa sea la base exceso,
que incluso mis profes tomaban la determinación si operaban o no el paciente, ya hoy por hoy se le da poco valor porque la acidosis es causa de abdomen agudo. Lo cierto es que, para no enredarlos, a más alta el anión gap, pues más exceso de ácidos hay. Simplemente más exceso de ácidos hay. Y si el anión gap es normal o disminuido, lo que falta es bases. Es decir, por algún lado se está perdiendo el bicarbonato. Y de ahí les voy a mostrar cuáles son las causas del anión gap elevado y causas del anión gap normal. Ya entendiendo la razón. Causas de anión gap elevado. Dentro de las causas del anión gap elevado están, ya vengo por acá, anión gap normal, vamos a traer esta acá. Entonces lo primero es la acidosis láctica, que ya vamos a hablar más adelante de lo que es la acidosis láctica. Lo segundo es la cetoacidosis por beta hidroxibutírico, es decir, la cetoacidosis diabética, básicamente, la cetoacidosis diabética. La insuficiencia renal porque se retienen muchos ácidos de sulfato, fosfato y urato. Cualquier intoxicación, cualquiera, pero la más nombrada, siempre ha sido una intoxicación por aspirina. Pero cuando veamos intoxicaciones, que van a ver conmigo, vamos a ver que muchos tóxicos pueden alterar el pH, por ejemplo la amitriptilina. Y la rhabdomiolisis masiva puede producir un exceso de ácidos y esto podría aumentar el anión gap. Cuando uno habla de acidosis láctica, habla de todos los tipos de choque, incluyendo el shock séptico. Pero no solamente el shock séptico, hay muchos tipos de choque que pueden producir elevación del lactato. Por eso en algunos textos yo he leído que meten la sepsis dentro del anión gap elevado, pero realmente es simplemente lo que está traduciendo es una acidosis láctica, más allá de la infección, es la acidosis láctica. Un buen caso clínico que le podría llegar a usted es un paciente que consulte por una insuficiencia renal, para dar un ejemplo. Entonces el paciente tiene 8 de creatinina, tiene un BUN en 100 y pico, no orina porque está trancado, tiene una retención urinaria, tiene una hiperplasia prostática benigna. Entonces ese paciente pues tocará primero derivarle la orina para que pueda orinar, ponerle una sonda, ponerle líquidos seguramente y buscar si tiene o no criterios de urgencia dialítica dependiendo del escenario clínico, dializarlo para solucionar su problema. Es decir, corregir el problema renal. Pero les digo, estos pacientes con acidosis metabólica realmente requieren UCI y un médico entrenado en gases debe tener la determinación, si la ve con unos gases muy anormales, decir, uy, está grave, y corregir la causa. Ejemplo, si el paciente tiene mucha sed, mucha orinadera, tiene, digámoslo así, 15 años, viene con algo de dolor abdominal, le toman una glicemia y está en 800 al ingreso en urgencias, y aparte de eso le toman un parcial de orina o una cetonemia en sangre y tiene cuerpos cetónicos, y tiene una acidosis metabólica con anión gap elevado, ya debe el médico entrenado decir que tiene una acidosis metabólica. ¿Cuál es el manejo de este paciente? Pues manejarle la cetoacidosis diabética, toca hidratarlo, manejar el volumen intravascular muy bien, los electrolitos muy bien, poner la infusión de insulina cristalina para contrarregular el glucagón, porque el problema es en la cetoacidosis que como la insulina hay un defecto de la insulina, no contrarregula el glucagón, entre otras hormonas, y ese glucagón va a producir hiperglicemia y va a estimular la beta hidroxilación, con esto va a conducir a acidosis metabólica. Pero a lo que yo voy en este ejemplo es que el paciente, la acidosis metabólica es un número, tienen ustedes que mirar, si el anión gap está elevado, pues entonces busquen las causas de acidosis elevada. Entonces ya les puse ejemplos. Por ejemplo, la acidosis láctica, otro ejemplo. ¿Cómo se va a ver una acidosis láctica? Pues choqueado. ¿Cómo se ve un choque? Depende del choque, doctor.
Si su paciente sí tiene síntomas de falla cardíaca, o sea, está ingurgitado con edema pulmonar, está hinchado las piernas, o tiene un infarto con dolor de pecho y ahogo, y tiene hipotensión arterial con una presión arterial media en 30, pues su paciente lo que va a tener seguramente es un choque cardiogénico que no se maneja con líquidos, se maneja al contrario, quitando líquido y poniendo vasopresor. Y solucionando el infarto, seguro haciéndole un cateterismo cardíaco, seguro haciéndole un ecocardiograma y ya. Otro ejemplo, no es que el paciente tiene fiebre, 22.000 blancos, tiene dolor abdominal, síntomas urinarios, la orina sale fétida, doctor, no tiene signos de irritación peritoneal. Ok, ¿cómo está la presión arterial media? No, la presión arterial media está en 35. Uy, está hipotenso, tiene signos de shock, sí, doctor. ¿Cómo está el pH? No, pues tiene una acidosis metabólica con anion gap elevado. La causa aquí sería una sepsis, por ejemplo. Entonces tienes un shock séptico, se manejaría con líquidos, si es necesario vasopresor, antibióticos en la primera hora de ingreso a urgencias, la primera del espectro amplio que cura lo que le estamos tratando, que penetre bien en el tejido a una dosis correcta, seguramente otras medidas de soporte. Otro caso clínico, ¿no? Que se fue de pronto a departir, muy atractivo ahí, le llegaron 3 personas a saludarlo y no se acuerda, lo robaron, lo encontraron en vía pública, dormido, o sea, intoxicado. ¿Qué pasó con este paciente? Pues seguramente es una intoxicación exógena y habrá que manejar la intoxicación exógena, el ABC de la reanimación, vía aérea permeable, buena circulación, buscar el toxídrome, mirar el antídoto, poner el antídoto, o sea, es un paciente crítico. No todos los casos del equilibrio ácido-base son así dramáticos, pero sí quiero que se lleven la idea que los gases arteriales son absolutamente importantes para el médico. Y cuando ve una base exceso muy consumida, una acidosis metabólica muy grave, un anion gap muy elevado, entienda que la situación es crítica y pueda por lo menos pedir ayuda o por lo menos ubicarlo en un sitio donde debe ser. Complemente muy bien la historia clínica, doctor, es que ahí está la clave, esto es un examen que le dice que las cosas van mal. El anion gap normal, la acidosis metabólica que llaman hiperclorémica, se presenta es por pérdida de bicarbonato. Entonces la pérdida de bicarbonato puede ser intestinal, por ejemplo, vamos a ejemplo una diarrea, pueden haber pérdidas renales. El mejor ejemplo son las acidosis tubulares renales, dentro de esas la acidosis tubular proximal, la disfunción renal por hipoaldosteronismo o las mismas acidosis tubulares, o los diuréticos de asa, por ejemplo, para el caso de la furosemida, que puede perder en dosis inapropiadas en pacientes no indicados, podría producir a altas dosis. Recuerdo mucho un caso que vi en un sitio donde trabajé, que le dio una nutricionista, bueno, no sé quién fue, le dio una furosemida a altísimas dosis que para perder peso un paciente. No era alguien con una formación profesional, sino era como informal. Y resulta ser que llegó con una acidosis metabólica tremenda, pero por déficit de bicarbonato, porque recuerdo tanto que nosotros hicimos el cálculo de anion gap y salió normal. Y concluimos que fue por eso. Exceso de ingesta de fluidoterapia y básicamente eso serían las causas. Me interesa que hayan entendido. Si alguien no ha entendido el anion gap elevado, su implicación diagnóstica, y el anion gap normal, su implicación diagnóstica, y que se aplican a la acidosis metabólica, háganmelo saber que hacemos más ejercicios. Hasta el momento vamos bien. Yo, Sí, profe. Ok. Ya al final haremos un pequeño ejercicio. Vamos a hablar del equilibrio ácido-base. Vamos a dejar acá, mirar en orden lo que es la base exceso, ¿cierto? Coma, el bicarbonato, coma, la presión arterial de CO2, coma, y el pH. Eso es, y les voy a dejar la perla, por favor, que la acidosis
acidosis respiratoria. Les estoy haciendo los apuntes del examen, ¿no? La acidosis respiratoria, tengan muy en cuenta el arco reflejo neuromuscular y patología pulmonar. Para eso está la historia clínica, ¿no? Neuromuscular y patología pulmonar. Listo. Y lo otro que les iba a recomendar acá era lo otro era el anion gap. Anion gap. El anion gap, recuerden que si es elevado, ácidos. Si es normal, bases. ¿Queda claro? Es como la copia de lo que deben llevarse para la casa. Eso es lo que me interesa que se lleven hoy para la casa. ¿No? Es más, voy a borrar todo esto, ya no lo necesitamos. Y la perfusión tisular se va a medir mediante el lactato sérico. Su valor normal es de 2 milimol, de menos de 2 milimol. Generalmente 1 milimol, 1,5. Pero si se ve de 2 o más, es completamente anormal. Es decir, nos vamos a quedar que va a ser profundamente anormal. Si usted ve 2. Si no ve el 2, digamos, esté tranquilo. Pero si ve el 2, porque es que en un examen me dieron, doc, es que era 1,999999. No. 2, si ve el número 2, es anormal. Es grave, es criterio de ingreso a UCI independiente. Porque el lactato sérico y de 2 o más tiene la misma implicación pronóstica y de mortalidad que estar hipotenso o entrar a diálisis por disfunción renal por una enfermedad crítica. Tiene el mismo peso de un órgano fallando. Así se los pongo. Es algo absolutamente grave. Y hay varios tipos de hiperlactatemia. Cuando ustedes ven los gases arteriales, ahí es la tipo 1, ¿cierto? Tipo de hiperlactatemia. A la tipo 1, que es la asociada a la hipoperfusión tisular. Cuando hablamos de hipoperfusión tisular, son todos los tipos de choque, ¿sí? O la tipo A, que también llaman tipo 1, tipo A, son los tipos de hiperlactatemia que existen. Entonces, la tipo A o tipo 1 es aquella que el paciente tiene un estado de choque. ¿Cómo es un paciente choqueado? Pues está hipotenso, ¿cierto? Está con taquicardia generalmente, a menos de que tenga un bloqueo cardíaco. Está con la piel fría, está con la piel sudorosa, está pegachenta a las extremidades, tiene alteración del sensorio. Adicionalmente tiene los pulsos filiformes en las extremidades. Las extremidades se encuentran frías, ¿sí? Generalmente es un paciente muy sencillo de reconocer, o sea, está sudando por todo lado, está frío, los pulsos se sienten muy lentos, muy rápidos y muy débiles, perdón. A eso se le conoce como filiforme. El llenado capilar de las extremidades no se demora 3 segundos, es muy lento. Está frío, no en el pecho. Cuando una persona está fría en el pecho, realmente ya falleció. Previo a eso, el paciente tiene fríos en las extremidades, en las piernas, por ejemplo, eso sí, pero para que ya tenga frío en la frente, pues está peor, o sea, ya está ya al otro lado. Y aparece algo que se llama el mottling, que es el patrón moteado, si lo quieren llamar así. Y son estas cositas que salen acá, estas coloraciones violáceas que ustedes ven acá en esta zona. De hecho, existe algo que se llama el mottling score, que se relaciona con mortalidad,
a más alta la escala del Morkin score en paciente crítico, pues el paciente está más grave. Y estas zonas moraditas que quedan acá, estas arañitas vasculares que ustedes ven acá que parecen linfáticas por la radiación linfática, que aparecen en la rodilla, es en el abdomen, ese paciente ya está muy grave, está muy choqueado. Y ya obviamente hay que ponerle líquidos, si a menos de que esté en falla cardíaca, que sea choque cardiogénico por infarto. Seguramente habrá que ponerle un vasopresor de norepinefrina si está hipotenso con una presión arterial media por debajo de 65 milímetros de mercurio. Póngale vasopresina. Si es séptico, hemorrágico, lo que sea, una carga de líquidos prudencial sin pasarse, porque el exceso de líquidos también impacta negativamente en la supervivencia en cuidado crítico. Es lo normalito que hay que pasar. 20 a 40 cc en bolos y con eso no, arránquele la norepinefrina de entrada. Solucione la causa del choque, antibióticos, adrenalina para el caso de anafiláctico, etc. Ya reconociendo un paciente con un lactato mayor a 2, pues busque los signos de choque. Obviamente la historia clínica debería haber sido antes, ¿no? Haberlo usted revisado bien, haberle quitado la ropita, haberle tomado los signos vitales, haberle hecho un interrogatorio bien hecho. Porque yo creo que la medicina hoy día la están haciendo los estudiantes al revés. Se van al laboratorio, al examen, al computador y luego van a ver al paciente. Debería ser al contrario para detectar este tipo de anormalidades. Si la ven por encima de 2, ya les expliqué que la situación es grave y ya les insistí en que busquen signos de choque. Pero existen otras elevaciones de lactato, por ejemplo, medicamentos, la metformina, por un familiar que se llama fenformina. No se utiliza ya en hospitalización porque aumenta el caso de acidosis láctica fatal. Resulta ser que los pacientes que vienen con algún grado de condición crítica, sea infección o choque, o que requieran ingreso hospitalario por la razón que sea, algunos antidiabéticos orales, el ejemplo clásico son las biguanías, producen acidosis láctica, pero también están los antirretrovirales, entre otros. Producen acidosis láctica y estos pacientes fallecen de acidosis láctica. Entonces, algunos medicamentos, recuerdo los antirretrovirales, algunos antineoplásicos y los antidiabéticos, específicamente la metformina, pueden condicionarlos. Enfermedades de base, la falla renal simplemente sin que haya choque, fuera de choque y fuera de medicamentos, las urgencias dialíticas o las lesiones renales pueden producir elevación de lactato. Y la falla hepática no se les puede olvidar. Un paciente que tenga una falla hepática, la falla hepática por definición, la insuficiencia hepática sobre un hígado sano, ¿no? Y la define la encefalopatía, ¿no? Para que lo tengan claro. Pero básicamente una cirrosis ya es sobre un hígado enfermo, que desarrolla complicaciones del sistema nervioso central, pero por la misma cirrosis. Son dos cosas diferentes. El hecho es que el hígado está enfermo. Y si el hígado está enfermo, eleva el lactato. Frecuentemente yo me he topado con estos pacientes que tienen un hígado con una disfunción hepática severa. El lactato está profundamente alto, 20, 24, 30, una cosa exagerada. Se dice que por encima de 8 el lactato, la mortalidad es del 50%, para que ustedes se hagan una idea de lo grave que es tener el lactato elevado. Pero bueno, resulta ser que uno los empieza a manejar, o al comienzo me pasaba así, yo veía que el paciente venía mejor con el hígado, pero el lactato no bajaba. Entonces, en estos pacientes no es tan mal. Sí, obviamente es grave tener un lactato alto en una falla hepática, eso no es bueno tampoco. Pero tampoco es un marcador para decir que el paciente va mal. A veces va bien, a veces va mal. O sea, uno tiene que llenarse de otros elementos para estos casos. Y existen errores innatos del metabolismo también relacionados con esto. Conclusión, acuérdense de tipo A, revisen las causas para el examen, y tipo B, revisen las causas para el examen. Recuerden el valor normal, recuerden de que es grave, que la mortalidad es mayor al 50% por encima de 8, que si usted le llega un lactato y lo llega a depurar en 10%, en un 10% del valor inicial, con un control a las 6 horas, es decir, llegó con X valor y a las 6 horas le tomó un control y ese control bajó un 10%, por ejemplo en sepsis,
que esta regla aplica es para sepsis y fue validada, su paciente está bien reanimado, o sea, usted le ha puesto buenos líquidos, le puso buena nora, le puso buen antibiótico. Pero si el lactato se convierte en normal, la supervivencia de su paciente habitualmente, según estudios, es del 100%. Específicamente hablando de las asociadas al choque, específicamente hablando de sepsis y trauma. Entonces, por choque hemorrágico, ¿no? Me refiero al trauma por el choque hemorrágico y todo eso. Entonces, miren que el lactato por encima doble sirve para tomar gasecitos de control. Entonces, un paciente que venga con profunda alteración del equilibrio ácido-base, por ejemplo, con acidosis metabólica e hiperlactatemia, reanímelo, hágale lo que le tenga que hacer, trátele la enfermedad que tiene y tómelo en control a las 6 horas. Si su paciente va bien, pues los gases seguramente van a venir bien. Ejemplo, si su paciente tiene una patología pulmonar, su paciente tiene un EPOC, llegó ahogado, le puso el manejo del EPOC, le tomó los gases feos al inicio, tómele un controlito a la hora o a las 2 horas. Si su paciente va bien, los gases vienen bien. Si su paciente va mal, su paciente viene mal. Para el caso de EPOC, por ejemplo, si le dio chance de una ventilación mecánica no invasiva, ¿usted qué espera que pase las 2 horas de una no invasiva? Pues que el paciente esté clínicamente mejor, sí, obvio, que le baje la frecuencia cardíaca, sí, que le baje la frecuencia respiratoria, excelente, que requiera menos oxígeno, bien, que no esté sudando, que esté cómodo, que esté tranquilo, perfecto. Pero si su paciente no va bien, usted le toma los gases y tiene una PCO2 de, qué sé yo, 40, le hace un control y está en 80, pues va re mal, y tiene un pH más ácido, o la PAFI se le cayó aún más, pues su paciente va mal, tiene que intubar, haga algo rápido. A lo que voy es que los gases van a tener muchas utilidades a partir de las bases que les acabo de dar hoy, que es el 80% de lo que usted debería saber en su vida. Hay muchas más cosas sofisticadas, que es cuando son acidosis mixtas, que cuál es el peso esperado, todo esto lo van a ir construyendo a medida que pasa el tiempo. Yo estoy seguro, absolutamente seguro. Pero con que usted entienda que tiene que pedir los controles, que entienda cómo es el orden básico de la lectura organizada de esto, que tiene que aplicarlo a la historia clínica, conocer las causas básicas de elevación y disminución. Siempre un seguimiento y generando alertas en PAFIs muy caídas, en acidosis metabólicas muy alteradas, o en lactato muy alto es lo suficiente, me parece a mí que es un médico de conocer. ¿Les parece si hacemos un caso clínico y en 15 minutos hacemos la retroalimentación del caso para asegurar que sí quedó bien visto? Sí, profe. Listo. Entonces, mire, se trata de un paciente que tiene de, digámoslo así, 65 años de edad, que ingresa por dolor abdominal, náuseas y vómitos. Al ingreso, su esposa menciona cambios en la coloración de la orina. Punto. Antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 con mala adherencia al manejo. Consultó hace un año y no aceptó inicio de insulina. El examen físico, pésimas condiciones, alteración de conciencia, respiración con signos vitales, frecuencia cardíaca en 130, frecuencia respiratoria en 45, presión arterial de 60, 40 milímetros de mercurio, con una media que vamos a dar hipotética de 30 milímetros de mercurio,
moteado en sus extremidades, frío en extremidades. Laboratorios de ingreso, glicemia en 600 con una creatinina en 5,6, un BUN de 100 con un pH que se encuentra en 7,0 con un HCO3 que se encuentra en 8. En 8 con una base exceso, para dar un ejemplo, está en menos 15 con una presión arterial de CO2 en 10 con leucocitos, pongámoslo en 32.000 con granulocitos del 90%, una hemoglobina que se encuentra en 5,6. Por favor, resuelva el caos. Dígame, ojo con lo que les voy a decir. Tiene que, perdón, acá. Tiene una PAFI en 450 y tiene un lactato en 4,5. Por favor, tiene que decirme, hoy el enfoque no, si es diagnóstico, pero colóqueme una lectura o el objetivo, ¿cuál es del taller? Objetivo, objetivos. Primero, lea en orden los gases. Primer paso, lea en orden los gases. Segundo, identifique los trastornos. Tercero, identifique las causas de los trastornos. Causas fisiopatológicas de los trastornos. Para eso van a tener media hora. No se vayan a salir del team, por favor, porque se nos puede alterar. Quédense en el team. Nos vemos en media horita para cerrar el caso. ¿Están de acuerdo? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces los dejo en pantalla. Señor, profe. Sí, profe. Listo. Valeria, ¿logras ver el bot? Sí, doctor. Listo, Valeria. Dime cómo leíste en orden los gases. Primero lo básico, en orden cómo los leíste. Bueno, y empecé viendo como tal, pues no tenemos la saturación de oxígeno, o no sé si de pronto no la encontré, pero pues no la tenemos. Entonces me guié en oxigenación por la parte de la PAFIO2, que está sin trastorno. Perfecto, primer paso. Sin trastorno de oxigenación. De hecho, está muy alto, ¿no? Sí, está muy alto. Se llama hiperoxia. Típica de la respiración de Kussmaul que se ve en los pacientes con acidosis respiratoria. Metabólica, perdón. Siguiente paso. Luego observé la base exceso ¿En cuánto está? en -15, O sea, tiene una acidosis metabólica. con un bicarbonato en El bicarbonato está disminuido, entonces también está pues, en acidosis metabólica. y con una PCO2 que está hiperventilando. Hiperventilante. No, sí, hiperventilante.
Perfecto. Entonces, eso es la tal respiración de Kussmaul. Si uno la viera en vivo en directo, pareciera que tuviera dificultad respiratoria, pero no, no es así. El problema es otro. Y el pH está en acidosis metabólica. ¿Sí o no? Sí, 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 señor. Conclusión, estos gases tienen en cuanto a su equilibrio una acidosis metabólica con una hiperventilación que no alcanza a compensar el pH. ¿Sí o no? No está compensado, Sí. está descompensado. Listo. Y el tercer paso es la... ¿Cuál es el tercer paso? No sé si es, o sea, pero de los puntos que nos diste del ejercicio, Sí, el le tercer paso de la explicaron. lectura de gases Sí. es la oxigenación, el equilibrio ácido-base y el tercero es Ah, la... la perfusión tisular, Ajá. ¿En cuánto está la perfusión? ¿Está hipoperfundido o bien perfundido? hipoperfundido. Exacto. Por eso lo del frío en las extremidades. Es correcto, doctora. Doctora, si yo tuviera que calificarla a usted solo un examen oral, le pongo 5 y le prometo que le quedo debiendo 0,5 para el próximo corte. Muy bien, la tiene súper clara, súper Gracias. bien. Entonces ya salimos del primero, vámonos con el segundo. Vamos con Yasha, Yaisha, Sí, señor, profe. gracias. Yaisha, por favor, dígame de esto que acabamos de hacer el ejercicio, ¿cuáles son dos cosas que te llamarían fuertemente la condición de salud de este paciente? El equilibrio que ¿Sí? está pues en acidosis, yo diría que podría ser de acuerdo a lo que dice el caso al iniciar, pues yo podría creer que tiene una cetoacidosis diabética, se Ajá. podría pensar. ¿Por qué lo Y dices? A ver, argumentame por qué la acidosis, la cetoacidosis. ¿Por qué? pues viendo los valores de glicemia, pues están aumentados. ¿Sí? Primero es diabético, ¿sí o no? Sí, es diabético, perdón. Sí, señor. Segundo, Pues tiene una glicemia descompensada. segundo tiene una mala herencia y no ha ido al médico hace un año, ¿no? Sí, señor. Y pues aparte no está consumiendo, no le están suministrando insulina tampoco. Ok. Tercero, Una glicemia descompensada. perfecto. Yo pienso que estamos de acuerdo. Sí, doctora, tiene una acidosis metabólica. Entonces, el primer trastorno que a la doctora le llamó la atención es una cetoacidosis seguramente. Y eso podría comprometer la vida, ¿no? Sí, señor. Ok, tú lo mandarías a una UCI de una. Sí. Perfecto. ¿Tú estarías de acuerdo en pedirle una Neon Gap? ¿Hacer una Neon Gap? ¿Electrolitos? Sí, doctor. Pues para confirmar, ¿no? Para mirar la causa, ¿cierto? De la acidosis. Sí. Ok. Y si yo te digo que está alta, tiene 16, que para mí es extremadamente alta, ¿qué otras causas de acidosis metabólica con anión GAP elevado, aparte de la cetoacidosis diabética, existen? Mm, no sé, una deshidratación podría ser. Deshidratación. Sí. ¿Qué más? Eh, a causa de algunos medicamentos. A causa, sí, pero no tomo medicamentos. ¿Qué más?
No sé, profe. Ok, muchas gracias y bien argumentado. Está bien, doctora, muchas gracias. Ok, profe. ¿Y qué opina, digamos, Juan Sebastián? ¿Qué otra causa podría tener este paciente de relación de ácidos? ¿Están viendo mi pantalla? Sí, señor. Sí, Profe, A ver, ¿qué otra causa? pues, profe, yo diría que también la insuficiencia renal debido al Claro, bullying a la bueno, creatinina. claro, el riñón. Entonces tenemos otro evento aquí que nos llama fuertemente la atención, que es una urgencia dialítica, ¿no? No digo urgencia, pero puede no ser una urgencia, es una lesión renal. Pero claro, el riñón, eso es muy importante. Gracias. Kevin Ruiz, ok, ¿quién levantó la mano? Sí, profe, yo. Ok, cuéntame, ¿quieres participar? Pues, profe, ya dijo el bullying creatinina en la insuficiencia renal, pero pues sí, también una leucocitosis porque estaba mayor a 32.000, puede estar causando una infección. Ándale, tú me dices una infección. Entonces tiene 32.000 blancos y si ven que tiene aquí orina con cambios de la orina, dolor de barriga, 32.000 leucocitos que están anormalmente altos, ¿cierto? Y a eso le vamos a poner otro dato adicional, hermano, y es esto de acá. Y esta hipotenusa, O sí o no, sea, ¿no será una sepsis, un shock séptico? sí, señor. Ok. Entonces, a lo que yo voy es que los gases están diciendo, gracias, sí, hermano, tiene razón. A lo que yo voy es que los gases están diciendo que este paciente tiene una acidosis severa, pero nunca traten de explicarla por una sola cosa. A veces los pacientes solo tienen una cosa. Alguien dijo deshidratación y resulta ser que en la cetoacidosis diabética uno de los problemas gruesos es el estado de deshidratación. Entonces no son excluyentes. El médico debe entender, porque los gases no es un examen, digámoslo, no es un paciente. Los gases le indican que hay algo muy grave y el médico debe entender que pueden ser muchas cosas. Hay que ponerle seguramente buenos líquidos, insulina, seguramente dializarlo, ponerle antibióticos. Es decir, tratar cada una de estas causas, ponerle vasopresor. Miren que está anémico. Entonces hay que solucionar todas estas causas para que el equilibrio de su base vaya bien. Si usted va haciendo las cosas bien, su paciente va mejor, pero los gases en controles van a ir saliendo mejor, mejor, mejor. Es un indicador de mejora. Bueno, y aparte de la acidosis que ya dijimos acá, que ya lo mencionamos, ¿qué otro problema, qué otro trastorno de los gases pasaría a ser importante? ¿Ah? ¿Qué opinan? ¿Cuál otro? ¿Quién me dice? ¿Si están por allí? Sí, profe. ¿Qué opinan? ¿Qué otro hallazgo nos faltó por analizar? Pues, profe, yo tengo una, no sé si estoy equivocado. Digamos que para realizarlo la de la hiperglucemia necesitaríamos también mirar los niveles de potasio, ¿no? Para mirar si le Ah, podríamos sí, colocar y no al claro, paciente. mano. Se le aplica la guía tal cual que ya conocen de crisis hiperglicémica, ¿listo? Perfecto. El manejo es de todo.
de la guía de sepsis, de la guía de todo. ¿Y qué opinan de la perfusión del lactato en 4? ¿No sería algo importante? Sí, profe. Yo también tengo Ah, que claro. que es déficit de la perfusión y déficit del suministro de oxígeno en los tejidos. Es correcto. Entonces, esa perfusión tisular será una hiperlactatemia tipo A o tipo B. Tipo A, profe. Toda, profe. ¿Por qué razón? Profe, que hay ese en aumento de de la producción. Entonces, creo que ahí es donde hay actividad muscular anaerobia. Entonces, el paciente está hiperfundido y también hipóxico, ¿no? Está usted perfectamente claro. Si ven que el paciente está choqueado, está hipotenso, con patrón moteado, se ve taquicárdico, y que seguro es la sepsis lo que lo tiene así de mal y la deshidratación por la cetoacidosis. ¿Sí o no? Sí, señor. Y también lo del déficit del estado de conciencia. Claro. Anemia, sepsis. Otra cosa fue deshidratación. Todo eso condicionaron una hiperlactatemia tipo A o de choque, que llaman otros, o por choque. Choque multifactorial, no solamente uno. Hay muchas causas en este mismo caso. Bueno, pues creo yo que me han demostrado que los 3 objetivos que nos trazamos en estas 2 horas y media de taller fueron totalmente alcanzados. ¿Tienen alguna pregunta, sugerencia o cómo les pareció? ¿Algo que mejorar? Profe, una pregunta. Sí, doctora. Es que, digamos, en el valor del lactato no entendí bien si, digamos, yo busqué los valores y o sea, dice que está como en el rango normal, pero no sé si es por el resto de signos clínicos que tenemos. Doctora, el valor normal del lactato es menor a 2 y anormal es de 2 para arriba Ah, ok. y el paciente está en 4,5, ¿listo? Sí, no, lo que pasa es que yo lo busqué en Google y en uno aparece como miligramos por decilitro y en los apuntes que nos habías Milimol dado están en milimoles. Sí, es es verdad. correcto, pero buena su aclaración. Mire usted, buenísimas. El milimol litro. Vale, profe, gracias. Yo les agradezco. ¿Sí? ¿Algo más? Otra pregunta, profe, digamos lo que vos decías ahí de los granulocitos que están en 90. Yo encontré que, bueno, era de 4,5 a 11, estarían en rango normal y en este caso, ¿qué alteración nos El, vería ahí? el, nove- el 90% se indica ese en porcentaje y tú lo tienes en valor numérico. El valor normal de los granulocitos, también llamados neutrófilos o polimorfonucleares, ellos se elevan cuando hay infección bacteriana y el valor normal es de 70%, 70 a favor de los neutrófilos y 30% de linfocitos tiene un adulto normal, porque los niños se invierten. En él está 90% de neutrófilos, quiere decir que tiene una neutrofilia, quiere decir que apunta a tener infección bacteriana.